para que Él nos dé todo lo que Él tiene para nosotros. Así que dejo con ustedes a nuestro hermano y amigo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande poder estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con la palabra de Dios para platicar sobre el tema de la bendición del primogénito, como ha sido anunciado a través de la prensa. En esta noche quiero leer una escritura que se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y verso 18 en adelante, en donde San Pablo habla acerca del monte Sinaí, de Moisés en el monte Sinaí y de cómo se sentía Moisés allí. Y luego él dice: pero actualmente no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado a otro monte, al monte de Sión, a la ciudad de nuestro Dios, a Jerusalén la celestial. Quiero leerlo. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. En esa ocasión, allí en el monte Sinaí, se veía todo en esta condición. Un fuego, se veía el fuego ardiendo en el monte Sinaí, se veía también oscuridad, tinieblas y tempestad. O sea, como cuando uno ve un tiempo en donde hay una tormenta, que hay truenos, relámpagos, tempestad, oscuridad, y también el fuego estaba ardiendo. Así es que todo esto se veía en esa ocasión. Dice: y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Dios estaba hablando en el monte Sinaí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Si Moisés estaba así, el pueblo estaba también así. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación o a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean ustedes que nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estos primogénitos inscritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo, así como los primogénitos nacidos en medio del pueblo hebreo, tenían una bendición muy especial de parte de Dios
y pertenecían a Dios, los encontramos a través de la historia bíblica en el Antiguo Testamento, y Dios dijo: todo varón que abra matriz, o sea, que sea el primero que nazca, será mío. Y encontramos que por esta bendición del primogénito luchaban las personas en cada tiempo a través de la historia del pueblo de Dios. Esta bendición del primogénito es la bendición más importante que un ser humano puede recibir. Ahora, vea usted una cosa: están los primogénitos que nacen en una familia, que es el primero, el varón que nace, el primero que nace si es varón, ese es el primogénito de la familia. Y en medio del pueblo hebreo, el que nacía primero tenía esa bendición del primogénito. La bendición que estaba en su padre pasaba a ese hijo mayor, al mayor de la familia. Y en la línea de los profetas de Dios encontramos que esta bendición de primogenitura era la bendición máxima que había en medio de ellos, y era la bendición por la cual ellos luchaban. Y esta bendición no podía ser hablada hasta el tiempo en que su padre tenía que partir. Antes de irse, antes de morir, él pasaba esa bendición que estaba en él, la pasaba a sus hijos o a su hijo. Ahora ven ustedes en el caso de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son hijos de Isaac. Isaac tuvo estos dos hijos, nacieron gemelos, y Esaú nació primero y Jacob nació luego. Pero antes de nacer, la madre de ellos estaba con muchos dolores y tenía en su vientre estas dos criaturas. Y ella estaba muy preocupada porque en su vientre estaban ellos luchando. Y ella consultó a Dios con relación a su barriga. Y Dios le dijo: hay en tu vientre dos pueblos que están ahí luchando. Son dos pueblos, dos naciones. Así es que encontramos que estaban luchando estas dos naciones representadas en dos personas. Para Dios, Él veía dos naciones. La madre de estos dos niños sentía dos niños, pero Dios veía dos naciones ahí luchando. Así es que encontramos estos dos niños luchando aún antes de nacer. Y ellos luchaban por nacer primero, pero no podían nacer los dos a la vez. Así es que Rebeca se encontraba en problemas. Pero cuando llegó el momento de nacer, nació Esaú primero, y luego nació Jacob. Ahora Jacob continuó luchando por recibir esa bendición de la primogenitura. Y aún antes de nacer estos niños, para que la elección divina permanezca, Dios dijo a Jacob
amé, y a Esaú aborrecí. Así es que una cosa es el nacimiento terrenal y otra cosa es la elección divina, en donde los que son primogénitos, escritos en el cielo como primogénitos de Dios, tienen ese lugar y tienen esa bendición de primogenitura, porque son primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de Dios. Y aunque nazcan en segundo o tercer lugar, ellos lucharán aquí en la tierra y recibirán la bendición del primogénito. Así es que Jacob, por la fe, ya no podía luchar él por que había nacido primero, porque no tenía ese nacimiento en primer lugar. Así es que él luchaba entonces por la fe, y con esa fe él luchó y encontró en un momento preciso la oportunidad de comprarle la primogenitura, los derechos de la primogenitura a su hermano Esaú. Y ya ustedes saben la historia, cuando Esaú venía del campo de cazar y no había cazado nada, y se encontró que Jacob tenía un guisado preparado, y Esaú tenía hambre. Y Jacob estaba listo, preparado para alcanzar por la palabra esa bendición, esos derechos. Esaú le pidió de comer a Jacob. Jacob, como siempre estaba cerca de su madre, pues sabía cocinar. Así es que había preparado esa comida. Esaú tenía hambre, y aquí apareció la oportunidad para alcanzar los derechos a esa bendición que él deseaba tener aquí en la tierra, porque esos derechos los tenía en el cielo, pero tenían que ser actualizados y tenían que ser establecidos aquí en la tierra. Ahora aquí podemos ver que para todo primogénito escrito en el cielo siempre le va a aparecer la oportunidad para alcanzar la bendición del primogénito que le corresponde. Y podrá siempre decir como Jacob, y como podía decir también José: todo obra para bien. José también podía decir así. Los hermanos lo aborrecieron, luego lo echaron en una cisterna, luego lo vendieron para unas personas que iban para Egipto, unos mercaderes, y allá lo vendieron nuevamente en Egipto. Y al final José dice: todo obró para bien. Fue Dios guiando las cosas así, cosas inconcebibles a la mente humana, pero en todo eso estaba una bendición divina moviéndose para que le cayera a José, que era el hijo profeta de Jacob, el profeta que tenía la bendición del primogénito. Ahora vean ustedes cómo las cosas todas obran para bien. ¿Para quién? Para los primogénitos escritos en el cielo. Ahora Jacob luchó, alcanzó esos derechos, le compró esos derechos a Esaú. Quizás Esaú no creía en esa palabra hablada, en que hacía un pacto, hacía un trato, y eso iba a contar para Dios y para su padre. Pensó: ahora le digo que está bien, le vendo la primogenitura, y como no hay papeles escritos, me como la comida de él y se acabó. Sale perdiendo Jacob, pero Jacob, por la fe, sabía que eso iba a funcionar delante de Dios,
y delante de su padre, pues él tendría que arreglársela para hacer que la bendición fuera hablada sobre él. Dios guiaría las cosas en cierta forma y le conseguiría la forma, la maña, como dicen algunos, para escuchar esas palabras de bendición que fueran habladas sobre él. Ahora vean ustedes que la vida de Jacob, aunque tenía un nombre que no era muy bueno, Jacob, que quiere decir engañador, porque no nació como primogénito acá terrenalmente, no nació primero. Él luchaba por la bendición del primogénito y él creyó firmemente que esa bendición del primogénito nadie se la podía quitar aunque naciera primero que él. Él creyó que él venía predestinado desde el cielo para vivir aquí en la tierra y para alcanzar la bendición del primogénito. No importaban las circunstancias que le rodeaban, las cuales eran contrarias, pero por la fe, las circunstancias contrarias se convierten también en una bendición y se convierten en un motivo de lucha para alcanzar la bendición de Dios. Siempre para alcanzar la bendición de Dios, cada persona tiene que hacer su parte, o sea, luchar para alcanzar esa bendición, porque esa bendición nadie la puede alcanzar a menos que no sea un escogido de Dios. Y cualquier otra persona comienza a luchar y luego se cansa, pero un escogido continúa luchando hasta que alcanza plenamente esa bendición del primogénito. Jacob logró ese negocio, un buen negocio. Casi siempre cuando las personas venden comida es por dinero, pero aquí Jacob no quería dinero. A Jacob no le interesaba el dinero, a Jacob lo que le interesaba era la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Esa es una verdadera riqueza, la bendición de Dios. Luego las demás cosas son añadiduras, y con la bendición de Dios vienen las añadiduras. Por eso el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora, cada escogido, cada predestinado, cada primogénito escrito en el libro de la vida del Cordero luchará siempre por la bendición divina, por esa bendición de la primogenitura, la cual le corresponde, pero necesita escuchar esa bendición siendo hablada sobre él. Para cada persona es necesario que esa bendición sea hablada en el tiempo en que él vive. Ahora podemos estar aquí conscientes de lo que es la bendición del primogénito. La bendición del primogénito tiene que ver con la vida terrenal en estos cuerpos y tiene que ver con la vida futura. Y esa bendición es para toda la eternidad. Por eso es tan importante la bendición de la primogenitura. Ahora encontramos que Jacob, luego de obtener ese buen negocio con su hermano, luego le faltaba escuchar la bendición del primogénito siendo hablada por su padre Isaac en el momento correspondiente para él echar esa bendición sobre el primogénito. Y encontramos que Jacob tenía una desventaja, así como tuvo una desventaja al nacer segundo y no primero, tenía otra desventaja, y es que el amado de su padre era Esaú y el amado de su madre era Jacob.
Y no era la madre la que iba a echar la bendición, sino el padre. Pero la madre de Jacob, Rebeca, amaba mucho a Jacob. Y ella sabía del negocio que Jacob había hecho y que a él le correspondía la primogenitura. Su hermano había menospreciado la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas. Y cualquier persona que menosprecie la bendición de Dios y sobre todo la bendición de la primogenitura no es digno de recibir esa bendición de la primogenitura. Y toda persona que vive sobre la tierra que menosprecia la bendición de Dios no es digna de recibir la bendición de Dios. Así es que Jacob tenía otra lucha y era con su padre. Pero su madre, sabiendo que ya había llegado el tiempo para echar la bendición del primogénito sobre uno de sus hijos, y escuchando y sabiendo que le había dicho Isaac a Esaú: ve y caza algo en el campo para que me hagas una comida y yo coma y te bendiga. Y Rebeca sabía que la bendición que le iba a echar era la bendición de la primogenitura, que es la bendición más grande. Así es que ya Isaac estaba ciego. Algunas personas piensan que un profeta no debe enfermarse. Encontramos a través de la historia bíblica que muchos profetas han enfermado, otros han quedado ciegos. Vea usted, Isaac. Pero en la vida de un mensajero, de un profeta, todo obra para bien. Ahora veamos aquí la bendición para Jacob. Isaac ya estaba ciego y llegó el tiempo en que Isaac sintió de parte de Dios bendecir, echar la bendición del primogénito. Y ya estaba esperando que llegara Esaú con lo que había cazado y con la comida que había hecho, con lo que había él cazado. Pero llegó Jacob. Rebeca le ayudó a preparar una comida. Le dijo: yo sé cómo a tu padre le gusta la comida, así es que preparamos un cabrito bien preparadito, lo guisamos y luego tú le llevas esta comida y luego le dices a él que te bendiga. La bendición es la bendición de la primogenitura y tú tienes derecho a esa bendición. Le compraste los derechos de la primogenitura a tu hermano Esaú. Y ahí Jacob se puso nervioso, dijo: pero madre, mamá, ¿y si él se da cuenta que yo soy Jacob y en vez de echarme la bendición de la primogenitura me echa una maldición? Si él me maldice, yo seré maldito, así es que mejor me quedo como estoy, que ni estoy maldito, aunque no tenga plenamente la bendición de la primogenitura. Su madre le dice: hijo mío, si echa alguna maldición, que caiga sobre mí. Así es que la maldición que él hable, yo la tomo. Así es que anímate, vamos a prepararlo todo. Jacob le dice: pero mamá, si yo no soy velludo y mi hermano es velludo, eso lo resolvemos también. Del mismo cabrito te colocamos su piel, que es lanuda, y ya eso está resuelto, hijo. Tu papá es ciego. Esa es una bendición para ti, que él esté ciego. Bueno, mamá, pero, hijo, hacia adelante. Como dicen muchas personas, como dice el dicho, el que no arriesga, no gana.
Y esta bendición de la primogenitura valía la pena arriesgar, aunque el riesgo era grande, aunque aparentemente iban a ser solamente palabras, pero eran palabras que caerían sobre la persona y tendría un impacto para toda la eternidad. Y a eso era que le tenía miedo Jacob. Pero Jacob se animó cuando su madre estuvo a su lado para ayudarlo. Y eso es lo que debe hacer toda madre con sus hijos. Ayudar a sus hijos para recibir la bendición de Dios. Para recibir esa bendición de la primogenitura. Y la que no luche por sus hijos, la pregunta sería, ¿y para qué los tuvo? Si los tuvo, debe luchar para que reciban la bendición de Dios, orando y haciendo todo lo posible para que le llegue la bendición de Dios hablada y le penetre hasta el corazón y queden sellados para vida eterna, para vivir eternamente en el reino de Dios. Y hoy es Día de las Madres, acá en El Salvador. ¿Así es? Así es que tenemos un ejemplo muy bonito en Rebeca, luchando por la bendición de la primogenitura para que le cayera a su hijo Jacob, el cual aparentemente no era la persona adecuada porque no había nacido primero. Pero toda madre debe pensar en sus hijos, en que sus hijos reciban la bendición de Dios, aunque no se merezcan la bendición de Dios. Porque por el amor que tienen hacia sus hijos, entonces los deben ver, los deben mirar en amor divino y con amor divino, deseando lo mejor y luchando por lo mejor para sus hijos. Y el único que puede hacer en ellos algo que sea para vida eterna es Dios. Y usted, como madre, hermana mía, le puede ayudar mucho. Si Rebeca le ayudó a Jacob y Jacob recibió la bendición de Dios hablada por un profeta, por Isaac, usted también puede luchar en favor de su familia y obtener esa bendición sobre su familia, sobre sus hijos. Ahora, vean ustedes, Jacob llegó a su padre con la comida y le dice: Padre mío. Y él le dice: heme aquí. Y le dice: he regresado de la cacería y ya te traigo la comida para que comas y me bendigas. Y él le dice: ¿quién tú eres? Yo soy Esaú. Esaú. La voz de Esaú y la voz de Jacob eran diferentes. Así es que Isaac dice: pero la voz tuya es la voz de Jacob. Y le dice: acércate para tocar tus brazos. Se acercó, lo tocó y le dice: son los brazos de Esaú, pero la voz de Jacob. Y no reconoció que era Jacob. Luego le dice: ahora acércate. En otro momento le dice: ahora acércate para besarte. Pero no era por besarlo, sino por oler
su ropa, pero Rebeca lo había vestido con la ropa de Esaú. Había tomado en consideración todos los detalles para que llegara sobre él la bendición del primogénito. Toda madre debe tomar todos los detalles para que la bendición venga sobre sus hijos. Él se acercó, lo besó y al oler dijo: es el olor del campo, es el olor de mi hijo, de la ropa, de las vestiduras de mi hijo. Aunque la voz es la voz de Jacob, pero ahí tenía los brazos de Esaú, el olor de Esaú. Así es que la voz, algunas veces la voz a uno le cambia cuando le da gripe, y eso pues no le dio tanta importancia a lo último. Por lo tanto, le bendijo con la bendición del primogénito luego de comer. Lo que deseaba y buscaba Jacob lo consiguió al escuchar esas palabras, ese mensaje de bendición que salió de la boca de Isaac. Aunque Isaac estaba ciego, él tenía la bendición del primogénito para hablarla y que cayera sobre la persona correspondiente según la elección divina. Ahora ahí podemos ver que la elección divina está sobre toda cosa terrenal. Así es que las circunstancias terrenales no importan para la persona recibir la bendición de Dios. Así es que es por gracia, es por predestinación, y Dios siempre obrará para que cada hijo primogénito de Dios reciba esa bendición del primogénito, y cada primogénito de Dios estará siempre alerta para recibir esa bendición del primogénito. En esa bendición del primogénito, aunque la podemos ver cuando es hablada en la Escritura, que es hablada una bendición sobre la persona, en esa bendición está el presente y el futuro de la persona. Y de esa bendición depende lo que será en el futuro la persona conforme al programa divino, y en el programa divino la posición que ocupará en el reino de Dios, en el milenio y en la eternidad, tendrá que ver con esa bendición del primogénito en el tiempo en que él la escucha. Y esa bendición del primogénito, como hemos visto, ha sido luchada por las personas que han amado la bendición del primogénito. Esa bendición del primogénito también hemos visto que pasa de una persona a otra. Hemos visto que esa bendición del primogénito también ha sido siempre hablada por un hombre, un mensajero, un profeta. Y esa es la única forma en que la persona podrá escuchar y recibir esa bendición del primogénito. Vean ustedes, pasó de Abraham a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, de Jacob pasó a José y sus dos hijos, Efraín y Manasés.
Ahí tenemos otro caso, cuando luego Jacob ya había recibido la bendición del primogénito y tuvo que huir. Siempre entienda que cuando se recibe una bendición, el que no recibe esa bendición perseguirá al que tiene la bendición de Dios. Jacob tuvo que huir, fue sentenciado a muerte por su hermano, pero lo importante es que tenía la bendición de Dios. Y en esa bendición de Dios, vea usted una cosa muy importante aquí. En el verso, vamos a leerla completa para que usted vea lo sencillo que es cuando es hablada la bendición. Pero esa es palabra creadora, palabra divina, colocada en el corazón y en los labios del hombre, del profeta, que le corresponde hablar esa bendición. Y aunque parezcan palabras sencillas, se materializarán. Y en pocas palabras está toda esa bendición. O sea, esa bendición es hablada en forma condensada. Dice: y le dijo Isaac su padre a Jacob: acércate ahora y bésame, hijo mío. Así es que es Jacob el que iba a besar a su padre, y Jacob se acercó y lo besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Ahí estaba ¿quién? Esaú. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aquí en esa bendición del primogénito está todo lo que la persona será, tendrá, y lo que será para el resto de las personas. Esa persona será de bendición para todas las personas que lo reciban, para todas las personas que lo traten bien, para todas las personas que lo bendigan. Pero será de maldición para los que lo maldigan, porque malditos los que te maldigan, pero benditos los que te bendigan. Ahora vean que esta es la bendición de Abraham pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Aquí cuando Dios habló con Abraham y lo bendijo, dice en el capítulo 12 de Génesis, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ve usted? Ahora vean usted cómo aún en eso, en ser de bendición para los que lo bendicen, y ser de maldición para los que lo maldicen, hasta en eso está la bendición del primogénito
funcionando para el hijo de bendición, o sea, los primogénitos de Dios. Ahora, aquí hay algo en Gálatas. Recuerden que esta bendición del primogénito es la bendición más grande que un ser humano puede recibir. El Señor Jesucristo es el primogénito de Dios. Él ha recibido esa bendición de la primogenitura, y Él es el que tiene la bendición de la primogenitura. Ahora, sabemos que Él es, el Señor Jesucristo, es el mismo Melquisedec que bendijo a Abraham. Es el mismo Elohim que bendijo a Abraham, que le dio esa bendición de la primogenitura. Y ahora, vean ustedes en Gálatas capítulo 3, versos 6 en adelante, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así como cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví, que estaba en los lomos de Abraham, estaba también pagando los diezmos a Dios, aunque todavía no había nacido. Y cuando Dios bendijo a Abraham, ahí también estábamos siendo bendecidos todos nosotros, porque somos de la fe de Abraham. Sigue diciendo en el verso 13 de ese mismo capítulo 3 de Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que la bendición de Abraham alcanzase por medio del Señor Jesucristo, el primogénito de Dios, alcanzase a cada uno de los hijos de Dios en medio de los gentiles. Y por esa causa, cada hijo de Dios en esta tierra lucha para recibir la bendición del primogénito, la cual está preparada por Dios para todo hijo de Dios, para todo primogénito escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién es el que tiene esa bendición del primogénito para cada primogénito escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero? El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, es el que trae y el que habla la bendición del primogénito en este tiempo final. Y por eso Él dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y con ese mensaje de testimonio, con ese mensaje de gran voz de trompeta final, llamando y juntando a los escogidos, está pronunciando la bendición del primogénito sobre cada primogénito escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estamos en el tiempo en que estamos escuchando la bendición del primogénito siendo hablada para cada primogénito escrito en el cielo. Y ese mensaje de bendición del primogénito es el mensaje que llama y junta a todos los escogidos, el mensaje de gran voz de trompeta, ese mensaje de la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los que estamos vivos. Es el mensaje que trae todas las bendiciones divinas, todas las bendiciones que han sido prometidas para todos los escogidos, los hijos de Dios,
escritos en el libro de la vida del Cordero, porque son los primogénitos de Dios. Por lo tanto, el mensaje de la bendición del primogénito es hablada en este tiempo final, y cada primogénito es recogido para escuchar y recibir esa bendición del primogénito, siendo hablada para recibir la transformación de su cuerpo, si está vivo, y si parte, si muere, entonces recibir la resurrección en este tiempo final. También para los que partieron en el pasado, en las edades del pasado, los apóstoles y todos los creyentes, los cristianos escogidos de aquel tiempo pasado, también se levantarán, resucitarán en este tiempo final, porque ellos también están escuchando la bendición del primogénito siendo hablada en este tiempo final. Aunque ellos se encuentran en la sexta dimensión, en el paraíso, ellos desde allá pueden mirar y pueden escuchar la bendición del primogénito que está siendo hablada en este tiempo final entre los seres humanos. Así es que se cumple en ellos la palabra del Señor Jesucristo, que dijo: he aquí, viene el tiempo en que todos los muertos, viene la hora en que todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, porque estarán escuchando la voz del Hijo de Dios, echando la bendición del primogénito a todos los primogénitos escritos en el cielo. No importa que estén en el paraíso o estén en esta tierra, hasta ellos llega la voz del Hijo de Dios, la voz del Señor Jesucristo, la voz del primogénito de Dios, escrito, cada primogénito de Dios, escrito en el libro de la vida del Cordero, escuchará la voz del Señor Jesucristo, la voz del primogénito de Dios, y se levantará. Si ha dormido, si ha muerto en el pasado, y si está vivo, será transformado y recibirá un cuerpo eterno, un cuerpo incorruptible, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, se requiere una transformación de nuestro cuerpo para entonces ser personas eternas en nuestro cuerpo físico y en nuestro espíritu, porque en nuestra alma somos eternos. Y todo lo que necesitamos nosotros está en la bendición de la primogenitura, la cual estamos escuchando en este tiempo final, siendo hablada conforme a la promesa de Dios. La bendición de la primogenitura, la bendición más grande que usted y yo podemos recibir, porque en esa bendición están todas las bendiciones de Dios que usted pueda desear, y están todas las bendiciones de Dios que Él ha prometido para los escogidos, para los primogénitos escritos en el cielo. Por eso en este tiempo final Él viene con el libro de la bendición del primogénito, viene con el libro que Él tomó en el cielo, el libro sellado con 7 sellos, el cual abrió allá en el cielo, y desciende en Apocalipsis capítulo 10 con ese librito abierto, y ruge como león, su voz, su mensaje como león de la tribu de Judá, el mensaje del evangelio del reino, dándole a todos los escogidos la bendición del primogénito. Ese librito abierto en el cielo y traído a la tierra por el Señor, el ángel fuerte, es entregado en la tierra a un ser humano, como fue entregado allá en tipo y figura a Juan el discípulo amado en una isla, en la isla de Patmos. Esto es tipo y figura para el tiempo final, en donde Él desciende como león de la tribu de Judá, como el ángel fuerte, con el arco iris del pacto,
alrededor de su cabeza, y con el librito, el título de propiedad, el libro de la redención, el libro de la bendición del primogénito, abierto para entregarlo a la raza humana, a los escogidos, a los primogénitos, encabezados en su ángel mensajero, el cual lo recibe y luego lo da a conocer, luego da ese título de propiedad, ese libro de bendición, lo da a todos los primogénitos, lo da al dar el mensaje de gran voz de trompeta. El mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final es la bendición del primogénito siendo hablada, es la bendición que trae el título de propiedad que fue abierto en el cielo. Por esa causa, en este tiempo final estamos atentos a la voz del Hijo de Dios, a la voz del Señor Jesucristo, por medio de su ángel mensajero que aparece en este tiempo final, dando testimonio de estas cosas en todas las iglesias y para todas las iglesias, dando testimonio de esta bendición tan grande que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Primeramente comienza con la bendición para los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y luego continuará con el resto de los hijos de Dios. En todas las iglesias y sectas religiosas hay hijos de Dios. Unos son primogénitos, otros no son primogénitos. La bendición que primero se da es la bendición del primogénito. También en medio del pueblo hebreo, Dios tiene un grupo de escogidos señalados en Apocalipsis capítulo 7 y también en Apocalipsis capítulo 14 como 144,000 hebreos escogidos de las 12 tribus de Israel, los cuales reciben ese mensaje, los cuales son llamados y juntados por el ángel con el sello del Dios vivo y son sellados en sus frentes. Y cuando son sellados con ese sello del Dios vivo, en Apocalipsis en capítulo 14 los encontramos con el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Porque en la bendición del primogénito está el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo, siendo sellado cada escogido con ese nombre. Ellos lo recibirán en el tiempo apropiado conforme a la promesa. Pero antes, los escogidos de entre los gentiles son llamados y juntados con el mensaje de la bendición del primogénito y son juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo y se cumple en ellos la promesa. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Así es que tenemos esa promesa para cada uno de los escogidos en este tiempo final. Y eso es lo que Él está llevando a cabo. Él está llevando a cabo el cumplimiento de lo que Él ha prometido para cada uno de sus escogidos. Y lo que Él ha prometido para cada uno de los escogidos, de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Lo que Él ha prometido es la bendición de la primogenitura, en donde están todas las bendiciones de Dios prometidas para este tiempo final, para los hijos de Dios. La bendición de la primogenitura para usted y para mí. Por ella hemos luchado
estamos luchando y seguiremos luchando y obtendremos la materialización de todas esas bendiciones de la primogenitura como Él lo ha prometido, porque no dejaremos de luchar hasta que no se materialicen todas esas bendiciones. La bendición de la primogenitura, ¿de quién es? Yo también digo, como cada uno de ustedes, es mía. Y usted dice, es mía también. Y entonces yo les digo, es nuestra bendición, es la bendición de la primogenitura, la cual está siendo hablada y se va materializando a medida que pasa el tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo con la bendición de la primogenitura conforme a sus promesas. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir nuestra parte en esta noche y hacia adelante siempre. No importa las pruebas, las persecuciones, los problemas, no importa las circunstancias que nos rodeen, con nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual en su trayectoria, en este tiempo, nos está echando la bendición de la primogenitura. Caminemos siempre con nuestra mirada puesta en ese Cordero de Dios, el cual se ha convertido en el león de la tribu de Judá y el cual nos está bendiciendo con la bendición del primogénito. Caminemos seguros, con paso firme, conociendo nuestra meta, la cual es la misma meta de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esa bendición de ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo está en la bendición de la primogenitura. Así es que el mensaje de la bendición de la primogenitura habla de la resurrección de los santos y habla de la transformación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque está siendo hablada la bendición de la primogenitura a los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para que se le materialicen la transformación de su cuerpo y a los muertos en Cristo se le materialice la resurrección y tengan también un cuerpo eterno, un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sin la bendición de la primogenitura siendo hablada, no sería posible la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que estamos vivos. Pero nuestra transformación y la resurrección de los que partieron en el pasado está muy cerca. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la bendición de la primogenitura. Que Dios nos continúe bendiciendo con la bendición de la primogenitura. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín, nuevamente para concluir nuestra parte en esta noche. Les veré nuevamente muy pronto, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo, el cual estoy esperando y el cual deseo estrenar lo más pronto posible. Y también cada uno de ustedes
desestrenar ese nuevo cuerpo que Él ha prometido. Bueno, todas estas son bendiciones de la primogenitura, las cuales se materializarán en cada uno de nosotros. Así es que Dios les bendiga y Dios les guarde. Siempre que les digo Dios les bendiga y Dios les guarde, es que les bendiga y les guarde con la bendición del primogénito. Así es que pasen o que continúen pasando una noche feliz y llena de las bendiciones de la primogenitura. Buenas noches.